Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos honguitos de Super Mario Bros. O champiñones también, como ustedes le digan. Ahora vamos a realizar este de acá, que es el rojo. Los materiales que he utilizado para hacer estos honguitos son hilo de algodón. Ustedes pueden utilizar el material que tengan. Este es de 4 hebras y la etiqueta me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo siempre utilizo un número menos. Este es de 2.5 milímetros para que así los puntos me queden más ajustados y el tejido se vea mejor. En este caso he utilizado en color verde, color piel y color blanco, y aquí en color piel, rojo y blanco. Los ojos de seguridad son ojos de seguridad de 8 milímetros. Y yo con el esmalte blanco le he pintado estos puntitos. También pueden conseguir ojos ya kawaii que vienen con los puntitos blancos. En AliExpress venden. Y ya le colocan ustedes como a ustedes más les guste. Los materiales también que he utilizado son relleno de algodón. Es relleno sintético. Para poder rellenarlos vamos a utilizar también tijera y marcador de puntos. Necesitaremos también aguja lanera y algunos alfileres. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo estos círculos de acá, estos que tiene acá el honguito o champiñón, y comenzamos con el color blanco. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera. Agarramos así nuestro dedo, cruzamos, ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí, voy 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ahí va 1, otro punto más en el mismo punto van 2, en el siguiente punto hago 3, otro más 4, sigo en el siguiente punto 5, en el mismo punto 6, en el siguiente punto 7, en el mismo punto 8, en el siguiente punto 9, en el mismo punto 10 y en el último punto hago 11 y en el mismo punto hago otro más, serían 12. Ahí hemos hecho 6 aumentos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces ya tejí ahí mi primer punto, lo marco. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. En total por toda la vuelta lo vamos a tejer 6 veces esta serie. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, pero el primer punto que vamos a tejer vamos a dividir un punto acá y un punto al final. Así que comenzamos acá haciendo un punto bajo, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Después de hacer esto, ahora sí vamos a empezar a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces, ¿ya? Y al final nos va a quedar un solo punto y lo tejemos solo. Entonces voy a seguir tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces y al final les muestro que me queda un solo punto y lo tejemos. Acá ya estoy terminando mi vuelta, ya hice 2 puntos bajos, acá me toca el aumento y me quedaría un solo punto para completar el primero que hicimos acá y listo. En esta vuelta me quedaron 24 puntos bajos en total. Ahora sacamos el marcador y vamos a cerrar
como un cierre invisible. Dejen una hebra larga porque vamos a después coser esta pieza. Entonces lo que hacemos acá, hemos dejado aquí una hebra larga, ¿cierto? Entonces jalamos el crochet así, lo sacamos y aquí con la aguja lanera vamos a hacer un cierre invisible. O sea, vamos a hacer un punto falso para que no se note donde hemos cerrado. Ya, entonces ingresamos ahí con la aguja y lo que hacemos acá es en el siguiente punto no ingresamos, sino en el que sigue. O sea, dejamos un punto y en el que sigue entramos por adelante de esta manera, ya, así. Y ahora del punto de donde hemos salido, ven ahí, vamos a ingresar así por este lado y jalamos, y de esa manera hemos formado otro punto, ven, para que no se note donde hemos cerrado. Y ya listo, lo dejamos así porque con esta hebra vamos a coserlo. Y de estos círculos vamos a tejer 4 iguales. Yo acá ya hice los 4, ven, ya tejí los 4. Ahora los reservamos y vamos a empezar a hacer el honguito. Ahora vamos a hacer el honguito con color rojo porque ya hice uno en color verde. Ya, entonces ahora con el color rojo lo que iniciamos es haciendo un anillo mágico, así de esta manera. Ingresamos aquí, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico tejemos 6 puntos bajos, ¿ya? Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, que quiere decir que al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 puntos bajos y después sigue el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, seguimos tejiendo acá 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3,
4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9, y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15, miren cómo se ve. Ahora vamos a hacer la vuelta 16 y vamos a comenzar haciendo la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos el primer punto y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, y para hacer la disminución agarramos solo la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue, y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho una disminución y vamos a seguir tejiendo la serie de 6 puntos bajos y una disminución por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Acá ya estoy terminando mi vuelta 18. Me falta hacer acá la disminución, solamente que como voy a hacer cambio de color les voy a mostrar cómo. Entonces acá me tocaría hacer la disminución así, y acá lo tendría que cerrar así, pero lo voy a cerrar en color piel, este de aquí, para hacer el cambio de color. Siempre que van a hacer un cambio de color, lo cierran el último punto con el color que van a utilizar. Ya, entonces acá le hago 2 nuditos así, y ahora voy a cortar el color rojo porque voy a tejer solamente con el color piel. Entonces me tocaría hacer la vuelta 19, y en la vuelta 19, para que no se note el cambio de color, así como acá, miren, queda mejor y no se nota que hemos cambiado, vamos a hacer esta técnica. Vamos a hacer acá en la vuelta 19, vamos a tejer puntos deslizados, ¿ya? Entonces toda esta vuelta 19 vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, pero puntos deslizados así, ¿ya? De esta manera. Entonces vamos a tejer por toda la vuelta 30 puntos deslizados en total, y volvemos. Miren, ya tejí todos los puntos deslizados por toda la vuelta. Ahora tocaría la vuelta 20 y vamos a tejer solo en la hebra de atrás de estos puntos deslizados que hemos hecho. Seguro quedan un poco ajustados, pero no importa, con paciencia vamos a ingresar ahí por la hebra de atrás
y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto. Ya, entonces así vamos tejiendo por la hebra de atrás un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 30 puntos bajos en esta vuelta. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto hasta llegar de nuevo aquí y volvemos por la hebra de atrás, recuerden. Ya terminé de tejer la vuelta 20, hice los puntos bajos por la hebra de atrás y ahora tocaría hacer la vuelta 21, y desde la vuelta 21 hasta la vuelta 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces así vamos tejiendo hasta la vuelta 24, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 24 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 24 y antes de seguir le van a poner el relleno. Van a rellenar bien para que quede formada la parte de arriba y van a colocar ahora los ojos de seguridad en la vuelta 22. Ya, yo ya le hice los agujeritos con el crochet para poder ingresar los ojos de seguridad, y acá van a colocar uno y dejando 5 puntos van a colocar el otro. Ya, el puntito blanco que tiene aquí yo lo coloco así y que quede para la parte de arriba. Y ahora, contando 5 puntos más allá, voy a colocar el otro ojo de seguridad, de manera que entre ellos me queden 3 puntos. De esa manera, estos ojos de seguridad yo les he pintado ese punto blanco con esmalte. Ya, ahora si desean también pueden conseguir, hay unos ojos que venden en AliExpress, así como estos kawaii, que ya vienen con esos puntitos blancos. Ya, en mi caso no tenía, así que yo se los pinté. Entonces le colocamos los ojos de seguridad y de ahí seguimos tejiendo. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 25. En la vuelta 25 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo aquí, contando 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda la vuelta por 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí 1, 2 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora, antes de seguir, yo lo he rellenado un poco más antes de que se siga cerrando acá, y nos tocaría hacer la vuelta 27 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahí tejemos el punto bajo y después hacemos la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí lo he rellenado un poco más y ahora tocaría la vuelta 28. En la vuelta 28 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Vamos contando ahí. Esa es la primera disminución. Aquí hago otra, serían 2 disminuciones, y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos 6 disminuciones. Ya tengamos las 6 disminuciones, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos un poco de hebra para poder cerrar la parte de acá abajo. Ahora con la aguja lanera vamos a cerrar y solamente vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que tenemos. Ya, entonces ahí vamos agarrando una, acá 2, 3, 4, 5
y esta es la última, 6. Para cerrar jalamos despacio, ya, porque si no se puede romper la hebra. Entonces jalamos hasta cerrar bien y vamos a ingresar por ese mismo agujero donde hemos cerrado y salir acá, miren, por la parte de arriba, ahí, para jalar y que esta parte nos quede así como metida. Jalamos bien para que esto nos quede así bien formado. ¿Ven? Ahora acá atrás podemos hacer un nudito y perder la hebra adentro del tejido. Ya, entonces aquí hacemos un nudito y ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado para perder la hebra y ya cortamos la hebra que nos sobra. Ahora vamos a coser los círculos blancos que tiene acá, los 4 círculos. Para coser los círculos yo ya le cosí estos 3, le cosen acá uno al medio donde está la carita, en la parte de atrás, y 2 al costado. Les voy a enseñar este último que falta coser para que vean cómo lo he cosido. Lo que vamos a hacer es, lo colocan el círculo donde quieren que vaya con los alfileres y agarran un punto de acá de la cabeza y después agarran la hebra de atrás del círculo y van jalando. Siguen agarrando acá un punto de la cabeza, van jalando así y la hebra de atrás del círculo, y de esa manera van a coser todo el círculo hasta llegar aquí. Van a hacer un nudito y perder la hebra por dentro. Aquí ya terminé de coser todo el círculo y lo que voy a hacer es agarrar una pequeña hebra para hacer un nudo así y pierdo la hebra por dentro del círculo. Por aquí jalo ahí y cortamos la hebra que nos sobró y quedaría listo nuestro honguito o champiñón, como ustedes le llamen. Les quería mostrar el otro que hice en color verde, miren qué lindos quedaron y es muy fácil y rápido de realizar. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y también pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.